Bueno, la semana pasada empezamos una serie que hemos titulado Confía en el proceso, que tiene que ver con la confianza que ponemos nosotros y lo que cantamos ahora, de confiar en Dios en medio de las situaciones, los procesos y los problemas que vivamos. Y hablamos la semana pasada de que tú y yo somos desarrolladores. Tú y yo estamos llamados por Dios a desarrollar algo en medio del proceso, del problema o la situación que hayamos vivido, que estemos viviendo o que vayamos a vivir. Y todos estos problemas que enfrentamos de una u otra manera, hay dos formas de verlo: o como un problema o como una situación, o como un proceso que Dios nos pone para que desarrollemos algo. Estuvimos hablando de que en el libro de Santiago habla de que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo, esto de que dice cuando tengamos que enfrentar, lo que Santiago está diciendo acá es de que todos vamos a enfrentar problemas. No es de que de pronto si a ti te llegara a pasar que tú enfrentas un problema, no. Está diciendo cuando tengamos que enfrentar, todos vamos a tener problemas, procesos y situaciones en nuestra vida. Y lo que dice es que cuando tengamos que enfrentar estos problemas, tenemos que considerarlo como un tiempo ¿para qué? Para alegrarnos, es lo que nos dice Santiago. Es un tiempo para alegrarnos. Y lo que hablamos la semana pasada fue que cuando nos alegramos, ¿por qué nos estamos alegrando? Porque cuando la fe se pone a prueba, tenemos la oportunidad de que la constancia se desarrolle. El problema está diseñado por Dios para tu vida, o la situación, o en este caso un proceso, para que tú desarrolles algo. Estás llamado a desarrollar. Y también hablaba en lo que leímos en el libro de Santiago de que no podemos dudar. ¿Cuántos de nosotros dudamos en medio del problema? Tenemos dudas, tenemos incertidumbre, tenemos falta de confianza. Y dice que tenemos a veces, muchas veces, una lealtad dividida. Tenemos una lealtad hacia el mundo, la mentalidad del mundo, los conceptos del mundo, lo que pensamos, nuestros criterios, nuestro análisis, nuestros sentimientos, nuestra incomodidad, dividido con lo que dice Dios de nosotros en medio del proceso, y que Dios nos está llamando a nosotros a desarrollar algo en medio de este proceso. Y cuando estamos acá en la mitad, en la situación donde tenemos que decir, ¿somos leales a lo que el mundo dice o somos leales a lo que la palabra de Dios dice de nosotros? Y tenemos muchas veces una lealtad, decía Santiago, dividida. Y lo que hablaba Santiago, lo vimos la semana pasada, es que estas personas, estos cristianos que tenemos a veces en situaciones y en problemas y en procesos, una lealtad dividida, son como olas del mar. Ponía este ejemplo: son como olas del mar que llega el viento y las arrastra de un lado al otro. Eso es lo que pasa cuando no confiamos en Dios y no desarrollamos nada en medio de un problema o una situación o un proceso. Nos convertimos como en estas olas del mar, sin propósito, sin rumbo, que cuando llega la situación y el problema nos arrastran para cualquier lado. Y entonces ese es el gran problema. Y lo que decía Santiago, que es un poco fuerte, es que dice que estas personas son inestables en todo lo que hacen. Inestables en todo lo que hacen. Empiezan un negocio, inestables. Empiezan una relación nueva, inestables. En su hogar y con sus relaciones, inestables. En todo lo que empiezan son inestables. ¿Por qué? Porque no tienen su confianza en Dios. Tienen una vida inestable. Y hablábamos de que es fácil tener confianza cuando todo está bien. Cuando tenemos trabajo es fácil tener confianza. Cuando hay plata en la cuenta del banco es fácil tener confianza. Cuando toda nuestra familia, cuando hay salud, cuando todo está bien, es fácil confiar en Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega un proceso a nuestras vidas? Cuando llega un problema, una situación que vamos a vivir todos. Ahí es donde realmente tengo que mantenerme firme y confiar en Dios en medio del proceso. Eso es lo que estamos llamados a hacer, a confiar en Dios en medio del proceso. De una otra manera, esa es mi responsabilidad. Dejar que Dios desarrolle algo en mi vida durante el proceso. Confiar en Dios. Y hoy vamos a entrar a hablar acerca de que el Señor determina tus pasos. Quiero que digas: el Señor determina mis pasos. Vamos a hablar del proceso en medio del proceso que vamos a estar viviendo, y vamos a hablar del propósito de Dios y de los tiempos de Dios en medio del proceso que podamos estar viviendo. Tú y yo hoy tenemos que entender que Dios es el que determina los tiempos, no nosotros. Muchas veces nosotros queremos controlar todas nuestras vidas, controlar nuestro matrimonio, controlar nuestras finanzas, y no está mal tomar control de la situación,
pero muchas veces hay situaciones y procesos que se salen de nuestro control. Y ahí es donde entra la confianza que tenemos nosotros en Dios. No es en mis tiempos, sino en los tiempos de Dios. Tenemos que creer que Dios es el que va marcando esos tiempos y esos pasos que yo tengo que dar, no en los míos. No podemos ni adelantarnos ni dilatarlos. Tenemos que confiar en Dios, de que los tiempos de Dios son perfectos. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos como iglesia, Padre, de ser tus hijos, de ser cuerpo, de ser iglesia, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Padre, esta palabra, Señor. Que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Padre. Que seas tú hablándonos, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Sea una palabra que, como una semilla, entra y da fruto en abundancia, Señor. Que sea una palabra que practiquemos y que apliquemos, Señor, en nuestras vidas, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita cualquier cosa, Padre, que no nos permita entender lo que tú nos quieres decir a todos nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo hoy con tu iglesia y sobre todo por lo que seguirás haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bueno, hoy vamos a hablar de que el Señor determina mis pasos. Y de pronto tú puedes tener una idea o algún concepto de los tiempos en medio de un proceso. Hay veces que uno dice, bueno, esto que estoy viviendo yo creo que va a tomar 3 meses, esta situación yo creo que se puede solucionar en 6 meses, yo creo que esto es temporal, esto es una temporada, esto es un capítulo en medio de mi vida, esto es una temporada que estoy viviendo. Y manejamos esos conceptos, pero la realidad es que el único que realmente conoce los tiempos de lo que estamos viviendo es Dios, nadie más. Y muchas veces podemos pensar que el proceso que estamos viviendo, que la situación, que el problema, tú le puedes llamar o poner el nombre que tú quieras. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. De pronto es finanzas, salud, un tema migratorio, un tema de relación. Yo no sé qué puedes estar viviendo que hayas vivido tú. Pero el único que conoce, uno, para qué te va a servir eso y qué va a desarrollar en ti, es Dios. Y el único que conoce el lugar y los tiempos y la forma en que ese proceso se va a desarrollar es Dios. Pero muchas veces cuestionamos el proceso, cuestionamos a Dios, cuestionamos sus tiempos, cuestionamos el lugar. Tenemos 1000 preguntas de por qué está pasando esto, pero jamás nos detenemos a preguntar, Dios, ¿qué es lo que quieres desarrollar en mi vida? Así que vamos al libro de los Filipenses. Usted puede seguirlo ahí en su Biblia si la tiene, y si no, está ahí en las pantallas. Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 11 dice así. Cada vez que le está hablando Pablo a la iglesia de los Filipenses, le dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión, Pablo estaba en ese momento en una prisión, como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes se desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Cristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El contexto de esta carta es que Pablo estaba en una cárcel en ese momento y le estaba escribiendo a una iglesia en Filipo, y era una iglesia que él había fundado en uno de sus viajes misioneros. Y creo que por eso es que podemos ver un tono como de amor, de cuidado, un tono de agradecimiento, un tono de motivar, porque él tenía relación con estas personas, las conocía. Hagan de cuenta si yo de repente me voy a vivir a otro país o a otro lugar y les escribiera una carta a ustedes. Ustedes son personas que yo amo, personas que yo aprecio. Si yo les escribiera una carta a ustedes, no sería una carta, bueno, hagan esto. No, habría un tono de amor, de confianza, de relación. Y eso es lo que está pasando aquí con Pablo. Hay un tono cálido de amor, de agradecimiento, de aliento. Y me gusta porque Pablo, en lo que está escribiendo, también nos da un tono de confianza. Él está seguro de lo que está escribiendo. Él está 100% seguro de las palabras que está poniendo en esa carta. Él está confiado del proceso de crecimiento y transformación
en la vida de sus hermanos. Él sabe que Dios está haciendo algo en la vida de ellos. Él sabe que él fundó esa iglesia, dejó eso ahí, siguió, y de pronto desde una cárcel él sabía que Dios estaba obrando en la vida de sus hermanos. Él estaba seguro de eso, y que lo que inició su fe y lo que comenzó ese proceso de transformación y desarrollo va a continuar, haciendo que Dios, porque el que completa la obra es Dios, el que completa el proceso es Dios, lo va a terminar. Es un mensaje de aliento, de esperanza, motivándolos a mantenerse firmes en el proceso. Y esa carta de una otra manera nos aplica a nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros, si lo hablamos la semana pasada, llega un proceso y nos cuesta tanto mantenernos firmes? Abortamos el proceso, no nos mantenemos parados, firmes, motivados, entendidos de que Dios está desarrollando algo en nuestras vidas. Pero es que esta carta es tan importante que la tomemos como si Pablo mismo nos la estuviera escribiendo a nosotros. Te está alentando, te está motivando, te está dejando ver claramente que Dios está comprometido contigo y con tu proceso. Está comprometido con nosotros. Hay un compromiso. Podemos ver claramente que Dios está comprometido en nuestro crecimiento en fe y carácter. Y este es un proceso continuo. Claramente podemos ver el poder, la gracia y el amor de Dios a través de los procesos que vivimos. El poder transformador de Dios es constante, consistente y confiable. Es confiable. Tú y yo tenemos un Dios que es fiel, un Dios que es digno de nuestra entera confianza. Tú hoy, en medio de lo que puedas estar viendo, puedes confiar en Dios. Dios es digno de tu confianza, porque es que no confiamos en Dios en medio del proceso. Y me quiero enfocar un poco en el versículo 6, que dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este versículo nos habla particularmente de la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es el que comienza, el que continúa y el que termina. Él simplemente no empieza un proceso y lo deja por la mitad. Él está en medio del proceso, y no solamente lo empieza y está en medio del proceso y lo continúa, Él termina el proceso. Dios nunca empieza algo que Él no vaya a terminar. Los únicos que dejamos las cosas por la mitad del camino somos nosotros. Claramente la palabra dice: Dios comienza, continúa y termina, y nos habla de la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que está en completo control y gobierno de todas las cosas. No hay nada que pase en nuestras vidas que esté fuera del control de Dios. No hay nada que pase en nuestra vida que no esté presupuestado por Dios. No hay nada que pase en nuestras vidas que no esté bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, si entendemos esto, este concepto teológico de la soberanía de Dios, básico del cristianismo, de entender que tenemos un Dios soberano, todopoderoso, que está en control, que gobierna todo lo que pasa en el universo, ¿cómo no confiar en un Dios así? Un Dios que tenía presupuestado el propósito, el proceso que estás viviendo. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía de esa enfermedad, Él sabía de ese proceso migratorio, Él sabía de esa situación económica, Él sabía de pronto ese problema de pareja que estás viendo. Él lo sabía. Estaba presupuestado. ¿Por qué? Porque va a desarrollar algo en ti. Y lo hablamos el domingo pasado. Dios está más interesado en cambiar tu corazón, tu carácter, tu vida, en transformarte, que en cambiar tu situación. Él usa situaciones y procesos dolorosos e incómodos muchas veces para cambiarte a ti. ¿Le estás permitiendo a Dios que te cambie a través de los procesos? ¿O sigues dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? También nos da a entender que hay una colaboración con Dios. Él está hablando a los filipenses a participar activamente en su crecimiento espiritual, esforzándose y fortaleciéndose en el Señor. El Señor hace su parte. Él comienza la obra, Él la continúa y Él la terminará. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué posición activa y proactiva estás teniendo en medio de tu proceso de desarrollar? ¿O estás siendo como una ola del mar que se la lleva el viento de un lado a otro? Tenemos que analizar eso. Es en los tiempos de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado y le hemos reclamado a Dios el proceso que estamos viviendo? Todo proceso tiene un tiempo, un lugar y una forma. Todo proceso. Y muchas veces reclamamos porque no nos gusta o el tiempo. ¿Por qué ahora? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veses, y no sé si se puedan de pronto, me puedan entender de lo que les voy a hablar.
me pongo a orar a veces y salgo de un proceso. Digamos que estaba viviendo un proceso económico. Finalmente pagué mis tarjetas, pagué mis deudas, me está yendo mejor en el trabajo. ¿Saben? Como que la economía está mejorando, de pronto compraste tu casa y las cosas como que van bien. Y no es sino que se te arregle el problema económico para que entonces ahora entraste en un problema de salud. Y entonces se te arregló el problema de salud, fuiste al doctor y entonces te dijeron, ya estás bien, ya superaste esto. Y ahora entraste en un problema y en un proceso de pareja. Y es como que de una u otra manera le reclamamos a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué tiene que ser ahora justo cuando todo iba bien? Justo cuando salí de mi problema económico, justo cuando ya el doctor me dijo que estaba bien de salud, justo cuando estoy bien con mi esposo. Y es como que le reclamamos a Dios, ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué de esta forma? Y el único que realmente tiene respuesta para eso es Dios. Tú jamás vas a entender por qué las cosas están pasando ahora, en este lugar y de esta manera. El único que tiene la respuesta es Dios. Muchas veces estamos dispuestos a asumir el proceso, queremos crecer, entendemos lo que nos está diciendo acá Pablo, entendemos lo que nos dijo Santiago, de que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollar, que tenemos que dejar que Dios nos transforme, que tenemos que mantenernos firmes en medio del proceso. Queremos todo esto, pero lo queremos a nuestra forma, a nuestra manera. Ok, yo estoy dispuesto a asumir el proceso. Yo entiendo que tiene que haber un proceso. Yo quiero que entiendo y creo que tú me quieres transformar, Dios. Pero ¿sabes qué? Tu forma no me gusta, hagámoslo a la mía. Hagámoslo en este lugar, hagámoslo en este tiempo. ¿Sabes? Dios, dame 2 meses más y yo me empiezo a desarrollar en este proceso. No es en mis tiempos, es en los tiempos de Dios. ¿Saben cuántas veces yo le he dicho a Dios, pero por qué tenía que pasar esto ahora? ¿Por qué tenías que desarrollar algo en mi vida en este momento? ¿Por qué no me diste 1 año más? ¿Por qué no me diste 2 meses más? ¿Por qué tenías que hacerlo en este momento? Y cuestionamos a Dios en sus tiempos y en la forma en que Él lo hace. Les pongo un ejemplo en mi vida. No debería decirlo porque va a meter una clase, pero me voy a graduar en diciembre de la universidad, por fin. Es un aplauso porque ya estoy hasta acá de hacer tareas. Yo lo he dicho mucho, vean, yo soy muy honesto acá cuando yo hablo. A mí no me gusta estudiar mucho, no me gusta hacer tareas. Y entonces, claro, llevo ya 4 años más o menos, larguitos, en la universidad. Me gradúo en diciembre, si Dios quiere. Estoy tomando ya mis últimas clases. Y cuando pasa esto, de que ahora soy el pastor de Misión Vida, digo, ¿por qué tenía que pasar ahora? ¿Por qué no pudo haber pasado el otro año cuando me gradué ya de la universidad y salí de eso? Empecé un negocio, ¿por qué tenía que ser ahora que empecé un negocio? ¿Por qué, Dios? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto? Y yo creo que de pronto Dios lo que me quiere enseñar a mí es que maneje mejor mi tiempo. Tengo que desarrollar mejor mi tiempo. Y si no me organizo con mi tiempo, pues no va a poder cumplir ni en la universidad, ni aquí como pastor, ni en los negocios que tenga fuera de la iglesia. Que me toca aprender a manejar mi tiempo. De pronto es lo que Dios me quiere enseñar ahora, y por eso Dios estipuló que pasará ahora en este lugar y de esta manera. El problema es que muchas veces no entendemos por qué Dios tiene un lugar, un tiempo y una forma de llevar su proceso. Dios tiene una estructura en el proceso que estás viviendo, y a veces queremos como que entender y coger todos los detalles, y muchas veces no vamos a poder. Todo proceso tiene tiempo, lugar y forma, pero queremos ser nosotros los que determinamos la forma. Dios claramente es el que comienza, el que continúa y el que termina. El único que manda en tu proceso es Dios. Puedes patalear, puedes llorar, puedes orar, te puedes revolcar, te puedes tirar al piso, llorarle a Dios, y Dios va a empezar, continuar y terminar el proceso en tu vida. Él determina el lugar, la forma. Algo que yo vengo haciendo, y no sé si lo han notado, porque esta palabra que estoy predicándoles, Dios ya la puso en mi corazón hace un par de años. Y algo que yo vengo orando, y no sé si algunos de pronto lo han notado, y cuando oro acá en la plataforma y cuando oro, siempre le doy gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. No sé si lo han notado. Vengo un tiempo orando así en mi vida. Señor, gracias por todo lo que ha pasado en mi vida. Gracias por todos los procesos por los que me has puesto a mí. Gracias por los procesos que estoy viviendo hoy. Y te doy de una vez de antemano gracias por los que sé que voy a vivir en el futuro, porque sé que vas a continuar y vas a terminar la obra en mi vida. Gracias, Señor. Lo mismo con Misión Vida. Gracias por todo lo que ha pasado en Misión Vida. Gracias por lo que estás haciendo hoy en Misión Vida. Y gracias por lo que sé que seguirás haciendo en Misión Vida. Porque esta oración nos habla de que tenemos un Dios que está involucrado en el proceso.
Un Dios que empieza, que continúa y que termina. Un Dios que hizo, que está haciendo y que hará. Es un Dios que está involucrado en el proceso, aunque no se sienta a veces así. Por eso cantábamos ahorita, ni por un minuto más. ¿Así dice? ¿Ni por un minuto? Ni por un minuto. Yo a veces, ¿saben que me invento las canciones? ¿No les ha pasado? Yo a veces estoy cantando acá y claro, yo tengo el mensaje y la canto diferente. Y miro a los lados a ver si alguien me oyó cantarla mal. Si un día me oyen cantarla mal, ya saben cómo es. Pero por eso cantábamos ahorita, ni por un minuto me abandonaste. Aunque el proceso a veces pareciera de que Dios nos abandonó, de que Él no está, estamos tristes, estamos afligidos, con dolor, estamos en el medio del proceso y nos sentimos abandonados. Él nunca te ha abandonado porque tenemos un Dios presente que está comprometido contigo en medio de tu proceso. Es un Dios que empieza, continúa y termina. Él jamás te ha abandonado, Él jamás se irá. Él está comprometido con tu proceso y con tu desarrollo. Créelo. Estamos orando a un Dios involucrado en el proceso. Proverbios 16:9 dice: podemos hacer nuestros planes. ¿Quién ha hecho planes acá? ¿A quién le gustan los planes? Pero el Señor determina nuestros pasos. Hay dos tipos de personas. Levanten la mano. ¿Cuántas personas hay acá que les gusta planear? ¿Y cuántos hay que les gusta improvisar? Yo soy las dos. Vean, no, hablando en serio, yo soy las dos. Vean, yo por ejemplo, mis días, yo algo que he adoptado y creo que lo he dicho acá, es que me he vuelto muy planeado, me gusta planear mis días. Entonces yo tengo mi agenda, tengo un listado, anoto todo lo que tengo que hacer y después yo tengo sticky notes y anoto lo que tengo que hacer específico, ese listado en el día. Entonces esto es lo que tengo que hacer en mi día, y planeo mi día. Pero algo que me he dado cuenta es que aunque planee mi día y aunque tenga un listado, siempre se van a añadir ítems en el día cuando lo estoy haciendo. De pronto no estaba dentro de mi listado venir a la iglesia porque se dañó un tubo de agua, pero de pronto se dañó un tubo de agua y me tocó venir a la iglesia y no era parte de lo que tenía que hacer. Aunque planeemos, debe haber una flexibilidad dentro de mi planeación, porque tenemos un Dios que a veces nos manda procesos para que desarrollemos. Y tú puedes tener tus planes. Yo no estoy en contra de planear. De hecho, yo creo que Dios nos manda a planear. Planea tus finanzas, haz un budget de tu mes para que sepas cuánto gastas, para que sepas cuánto puedes ahorrar, para que sepas cuántos son tus gastos, cuántas son tus entradas, y planea tus finanzas. No está mal, pero todos sabemos que a veces pasa algo, se enfermó el perro, se dañó el carro, pasan cosas que nos dañan el budget, y aunque tenías planeado todo tu presupuesto, ya no es así. Te tocó sacar de pronto de los ahorros. Los que tenemos perro o carro usado sabemos lo que es eso. Se prende el check engine, la luz del check engine, y uno, no, ¿qué va a hacer ahora? O el carro empieza a hacer un ruido y ya, se me dañó el budget de este mes. O el perrito, llega uno al veterinario y se dañó el budget del mes. Yo ni les cuento cuánto he gastado a mi perro cuando se me ha enfermado. Entonces tenemos dos tipos de personas que planean y que improvisan. Y vean, los que planean pueden estar tranquilos porque hay un plan. Los que planean, eso les ayuda a que no haya incertidumbre porque hay claridad. Les permite analizar y tener claridad de la situación y de los riesgos que hay. Te ayuda a trazar un plan de acción a los que planean. Te ayuda a tener visión. Te ayuda a ser proactivo porque sabes lo que tienes que hacer. Porque cuando planeas, sabes lo que tienes que hacer. Te ayuda a tener una idea más clara de lo que está pasando. Te enfoca y te direcciona. ¿Cuántos les gusta eso? Tener claridad. ¿Pero saben cuál es el problema? Que en medio del proceso es tan difícil tener claridad. A mí Dios me ha hablado muchas veces y lo he hablado acá en prédicas que he hecho, de que para mí la vida y los procesos son como un sancocho. Entonces está uno en la olla. ¿Han visto esas? Nosotros no teníamos una olla donde hicimos una vez un sancocho acá atrás. ¿Dónde estará esa olla? Nosotros compramos una vez una olla de esas gigantes. Tengo que averiguarme dónde está esa olla. Compramos una vez una olla gigante. Hicimos hace varios años un sancocho atrás, en leña, lo más de bueno. Toca hacer otro. ¿Quién quiere hacer un día sancocho? El cita. Bueno, cuando baje el calor, en invierno hacemos el sancocho atrás. Sí, en el piso hicimos un tremendo sancocho, pero en invierno, porque con este calor, ¿se me da a tomarse un sancocho ahorita con este calor? No. Entonces, para mí a veces los procesos son como ese sancocho en esa ollada. Entonces, mientras te están revolviendo, eso está hirviendo, burbujeando, eso hay papa, yuca, mazorca, ¿qué más? Plátano, yo no sé.
No, pues es como un ajiaco más bien, yo no sé. Pero cada quien hace el sancocho diferente, ¿no? El punto es que eso está lleno de todo. Y es difícil ver qué hay ahí. Muchas veces no se ve nada y cuando uno remueve, como que sale todo a flote. En medio del proceso es difícil tener todo lo que hablé ahorita. Claridad, enfoque, es difícil ver, tener visión, es difícil, ¿sabes? ¿Cómo planeo yo en medio de un proceso? Cuando no entiendo nada, no veo qué está pasando, es más, ni siquiera entiendo qué es lo que Dios quiere desarrollar en mí en medio de ese proceso, no hay claridad. Pero Dios no te llama a ti a tener claridad, Él te llama a confiar en Él en medio del proceso, de que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que está en perfecto control de tu vida. Lo volvemos a leer en Proverbios. Podemos hacer nuestros planes, es decir, tú puedes planear, tú puedes tener todo claro, mi vida es así, tener la visión, tener todo el orden, la estructura de tu vida, todo. Pero al final de cuentas el que determina nuestros pasos es Dios. Dios es el que realmente está en control y el que realmente tiene un plan trazado para tu vida, no nosotros. Tenemos que enfocarnos en Él. Entonces ese es el problema. Si entendemos este versículo que acabamos de leer, que el que está en control y el que determina los pasos es Dios, entonces dejemos de enfocarnos tanto en el proceso y enfoquémonos más en Dios. Enfoquémonos menos en lo que está pasando acá y enfoquémonos más en la persona que determina mis pasos. ¿No hace como más sentido eso? ¿No tiene como lógica eso? Enfoquémonos menos en la situación y enfoquémonos un poco más en la persona, en Dios que determina mis pasos. Es lo que Dios nos llama a hacer y eso es lo que realmente va a asegurar crecimiento, transformación y desarrollo en medio del proceso que yo pueda estar viviendo. Dios te llama a caminar por fe y no por vista. Si nos ponemos a caminar por vista, claro, ¿cómo voy a entender yo un proceso tan doloroso de salud, por ejemplo? ¿Cómo puedo entender yo un cáncer? ¿Cómo puedo entender yo cuando el doctor me da una mala noticia? No hay forma de entender eso, no hay forma de entender qué es lo que está desarrollando Dios en mi vida, porque eso es caminar por lo que vemos, por lo que sentimos. Pero Dios nos llama a caminar por fe, entendiendo que tenemos un Dios que ya tiene todo listo para nosotros, que todo está presupuestado, que ya todo está listo para ti. ¿Por qué no entender eso? Cada paso que tenemos que dar está dirigido por Dios, aunque no lo veamos. Y muchos de nosotros no entendemos eso. El éxito de un proceso está determinado no por los resultados físicos, no porque tengo dinero, no porque todo está bien en mi vida, no porque tengo casa, tengo el mejor carro, tengo el mejor trabajo. Por todo lo que el mundo dice que es éxito, eso no determina un proceso exitoso. Realmente lo que determina un proceso exitoso es lo que desarrolló Dios en mi vida en medio de ese proceso. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué ha desarrollado Dios en mi vida? ¿Hay transformación realmente en mi vida en estos años de procesos que he vivido? Dios ha trabajado conmigo, ha cambiado mi carácter, ha mejorado los defectos que yo pueda tener acá. Estoy siendo más consistente con mi vida espiritual, estoy sirviendo más. Pregúntate eso. ¿Realmente hay transformación en mi vida? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? Sin importar la situación a mi alrededor, aunque parezca terrible, si es lo que Dios determinó, entonces es un proceso exitoso. Un proceso exitoso. No definas el proceso si es bueno o malo ni por lo que ves ni por lo que sientes. No te dejes llevar por eso. No tengas una lealtad dividida, como nos decía Santiago. Tienes que confiar en Dios. Tienes que entender que el proceso es exitoso porque Dios lo determinó así y porque estás confiando en Dios en medio del proceso. Dios tiene un plan para tu vida y Él va a cumplir ese propósito, y ese plan tiene una ruta trazada hacia el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vean, yo les comenté al principio del año esa prédica que hice de la montaña y les comenté mi experiencia escalando el nevado del Huila en Colombia, que fue una experiencia buenísima y terrible al mismo tiempo. Y les conté que el primer día duramos 12 horas escalando la montaña y llegó un punto que yo me perdí el grupo con otras 2 personas porque iba muy lento. Entonces el grupo adelantaron, iban a empezar a armar el campamento y me perdí el grupo y se empezó a hacer de noche. Y empezó a bajar la temperatura y yo solo estaba en camiseta porque me había mojado y me tocaba guardar la única chaqueta que llevé para la cumbre. Entonces estaba con frío, perdido y se estaba haciendo oscuro. Y la única forma que yo pude encontrar el campamento fue siguiendo las huellas, porque yo gritaba a ver si me oían y no me oían, ya estaban lejísimos. Y yo necesitaba llegar al campamento y ya estaba oscuro.
Entonces, ¿a mí qué me tocaba hacer? Con la linterna me tocaba alumbrar cuando llegábamos como a un punto donde había 2 o 3 caminos. Me tocaba alumbrar y como había barro, yo veía las huellas y decía, cogieron por acá. Lo único que a mí me llevó hasta el campamento fueron las huellas. Y de la misma manera Dios traza nuestros pasos. Dios determina cada paso que tú tienes que dar. El problema es que a veces Dios nos muestra, es por aquí, por aquí, por acá. Y como el camino no se ve muy bonito, como el camino no se ve muy cómodo, como el camino se ve doloroso, se ve complicado, se ve difícil, decimos, aunque yo puedo ver que tú quieres que coja por acá, Dios, ¿sabes qué? Este camino se ve como más bonito, más fácil. Voy a coger por acá. Y somos necios. No entendemos que el que determina nuestros pasos es Dios. Muchas veces, a veces podemos decir, es que no sé qué es lo que Dios tiene para mi vida, es que no sé qué es lo que Dios quiere. Tenemos que hacer un alto. Esa es mi recomendación hoy para ti. Cuando estés confundido, perdido, en medio del proceso, cuando estés sintiéndose dolor en tu vida, cuando la cosa esté complicada y no sepas qué hacer, haz un alto. Yo lo he hecho muchas veces. Vivo situaciones en mi vida, no sé cómo actuar y prefiero quedarme quieto en vez de cometer un error y coger por donde no es. Hago un alto y digo, Señor, muéstrame qué paso es el que debo dar. No quiero dar un paso en mis fuerzas, no quiero hacer algo en mi carne, no quiero hacer algo con mi entendimiento. Quiero que seas tú el que determina cada paso que yo doy, no yo. Y entonces cuando hacemos un alto, cuando nos detenemos y realmente oramos y le pedimos a Dios que nos muestre, Él nos muestra. Y podemos ver claramente una huella. Ah, ok, es por acá. Quizá no tengo todo el panorama, no tengo todo el camino, pero puedo ver 2 o 3 pasos y cojo por ahí. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios en medio del proceso para que podamos ver cuál es el camino que Él quiere para nosotros. Si de pronto hoy te sientes en un momento donde tienes que tomar decisiones, estás en una situación donde no sabes qué hacer, tienes que tomar una decisión, estás en medio de un proceso, estás confundido, estás con dolor, no sabes qué hacer, haz un alto. Pídele a Dios, muéstrame qué es el paso que debo dar para seguir desarrollando en medio del proceso que estás haciéndome vivir en este momento. Pídele a Dios que te muestre, haz un alto. Confía en Dios, déjate guiar por Él durante los procesos difíciles de tu vida. Pon toda tu confianza en Él. Todos los procesos están compuestos de un tiempo y un lugar. Y los pasos que Dios quiere que dé, Él ya los preparó en un tiempo y en un lugar para que tú los des. Tenemos que también tener en cuenta eso, que hay un tiempo y un lugar. Y en medio de un proceso, Dios ya ha puesto todo en tu vida para que camines por ese camino que Él ya puso para ti. Y muchos de nosotros podemos decir ahora, sí, claro, confiar en Dios es fácil. Es fácil cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando no tienes claridad y cuando todo es difícil? Dios te va a marcar los pasos que tienes que tomar. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor con quienes esperan en Él, los que hacen un alto y esperan en el Señor en medio del proceso, con todos los que los buscan a Él. Esperar es confiar en el tiempo de Dios. Espera pacientemente en medio del proceso. ¿Cómo vas a confiar en Él? Pues búscalo. Busca a Dios, haz ese alto que Dios te está mandando a hacer. Para un minutico y di un momentico, voy a parar. Señor, muéstrame cuál es el paso que tengo que dar, qué es lo que debo hacer. Seamos sinceros, cuando llega una situación difícil a nuestra vida, cuando el doctor nos da ese diagnóstico, cuando nos echan del trabajo, qué sé yo, cuando sea lo que sea que te pase, ¿realmente Dios es al primero que buscamos? Lo primero que hacemos es tratar de resolver en nuestras fuerzas. Voy a aplicar ya mismo otro trabajo, voy a salir corriendo a hacer Uber. Y no digo que esté mal eso, pero realmente el primero que tú buscas es a Dios cuando la vida te está retando, cuando hay un proceso complicado en tu vida. ¿Es Dios tu primer recurso? Es más, Dios ni siquiera debería ser un recurso, Dios debería ser todo en nuestra vida. En el momento que está pasando algo en tu vida, tú deberías buscar a Dios de primeras y preguntarle, ¿qué debo hacer? Dios debería hacer todo. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, Él no tiene lugar, Él está en todos lados. Pero como nosotros sí tenemos que ser regidos por el tiempo y el espacio y el lugar y todo lo que vivimos, tenemos que preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que quiere hacer conmigo en este momento y en este lugar? Y nos equivocamos, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo y ser sensibles y sabios a la hora de dar pasos. Tenemos que ser pacientes y esperar los tiempos de Dios. Tenemos que alinearnos al plan de Él. Tenemos que entender que hay un lugar en medio de ese proceso. No es donde queremos, es donde Dios dice.
¿Cuántos de nosotros llegamos a este país de pronto y decíamos, este no es el lugar? O cuando yo me mudé a Estados Unidos, o cuando yo me mudé a este lugar, o es que el otro año, o es que cuando me case, o es que cuando cumpla tal edad, qué sé yo. No es en tus tiempos, ni a tu forma, ni en tu lugar, es según lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuánto nos ha pasado que queremos toda la información? ¿Quién tiene un amigo que cuando usted lo invita a un restaurante quiere saberlo todo, los detalles? Pero ¿dónde es? ¿Y a qué horas? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué tipo de comida es? ¿Y cómo es el plan? ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Y quiénes van a ir? Hay gente que es así, quiere saberlo todo porque se quiere preparar para eso. ¿O no le ha pasado eso? ¿O soy el único que tiene amigos así? Me ha pasado con amigos. ¿A quiénes ha pasado que cuando un amigo les dice, a mí me ha pasado, vean, usted quiere a mí de verdad sacarme el mal genio, hágame esto. Esteban, te voy a contar algo, tengo algo para contar. No, mejor no te cuento. ¿A quién le ha pasado esa? No, ya me diste, me tienes que contar. No, es que me arrepentí, es que yo la voy a embarrar si te cuento. Pero entonces, ¿para qué me dijo que me tenía que contar algo? ¿A quién le ha pasado eso? Porque queremos tener toda la información, ¿sí o no? Yo soy de esos, a mí me invitan a un plan y yo digo, bueno, pero ¿a qué hora salimos? ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Y cómo se ven el vestido? ¿Qué pinta me pongo? ¿Qué toca hacer? ¿Qué comida venden? Porque me quiero preparar. Queremos tener toda la información y la realidad es que muchas veces no lo vamos a saber todo. Es más, Dios no nos va a dar toda la información en medio del proceso. Lo único que nos va a decir es, yo determino tus pasos. Sígueme, confía en mí. Ni te voy a decir ni para dónde, ni cómo, ni a qué horas, ni por dónde es, ni qué va a haber, ni qué no va a haber. Él simplemente te dice, estos son los pasos, da el paso, confía en mí y yo lidero el proceso. Tú simplemente confía en medio del proceso. Jesús, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1 al 7. Y Jesús acá está a punto de ascender al cielo. O sea, los discípulos acaban de ver tremendo milagro, ¿sí? Jesús ¿qué me está pasando? Resucitó. Jesús resucitó. Uy, no, el gringo pues. No me está pasando últimamente eso, se me van como las palabras en español. Jesús resucita, tremendo milagro. Y lo primero que hacen los discípulos, ¿saben qué es? Preguntar. Le preguntaron vamos a leerlo. Le preguntan, bueno, no lo tengo ahí solo tengo la respuesta que a Jesús, pero los discípulos están preguntando que si va a restaurar a Israel. Es la primera pregunta que le hacen a Jesús. Y Jesús le responde, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? ¿Qué nos está diciendo la palabra? A nosotros no nos corresponde saber todo. El único que tiene la autoridad para conocer los tiempos, el lugar, la forma, el cómo es Dios. No preguntes tanto, confía en Dios en medio del proceso. De pronto tú tienes un plan, pero Dios tiene otro, porque el que traza nuestros pasos es Dios. Dios. ¿Quién de acá ha tomado alguna vez alguna clase de baile? De salsa o merengue o algo, ¿no? ¿Clases? Bueno, a varios de pronto les da pena. Yo nunca he tomado clases de baile, pero he visto en televisión cómo es una clase de baile. Y he visto que incluso les ponen hay unos piecitos, como unos pasos, y se los ponen con números para que las personas sepan dónde pisar, sepan qué paso va y puedan llevar como los pasos acorde. De una u otra manera, Dios lo que nos está llamando a hacer hoy es, Él nos va a marcar esos pasos, nos los va a poner ahí. Él dice, hazme caso, confía en mí, pisa acá, pisa allá, pisa allá, pisa allá. Y la gran coreografía de nuestra vida, el autor de esa coreografía es Dios. Pero muchas veces queremos ayudarle y decir, no, yo mejor piso acá, y nos tiramos y dañamos la gran coreografía que Dios tiene preparada para tu vida y para ti. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Que cuando nos juntamos todos como iglesia, confiando en el proceso que Dios tiene para nosotros y dejando que Dios sea el que determina los pasos que debemos dar, se forma una gran coreografía de todos nosotros bailando al ritmo y de la forma que Dios quiere que bailemos. Y eso es lo que tiene que ser Misión Vida hoy. Misión Vida tiene que ser una iglesia compuesta por individuos que confían, que le creen a Dios y que están dispuestos a mantenerse fieles, firmes y confiados en medio del proceso, creyéndole a un Dios que tiene tiempos, lugares y una forma determinada para desarrollar ese proceso, y que le creemos y que somos obedientes y damos los pasos que debemos dar. ¿Para qué? Para que haya una coreografía bien linda, individual y de todos como iglesia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, Padre, en esta
tarde ya, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tu iglesia, Señor. Porque hoy entendemos, Padre, que tú eres un Dios perfecto y soberano, Señor. Que eres un Dios que tiene total gobierno, Señor, sobre nuestras vidas. Que tiene control sobre todo lo que pasa y no pasa, Señor. Te damos gracias porque tienes un plan y un propósito, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tu palabra dice que tú eres el que determina nuestros pasos, Señor. Podemos planear, Señor, todo lo que queramos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras finanzas, todos los planes que podamos hacer. Pero el único que determina, Señor, cada paso y cada cosa que pasa en nuestras vidas y cada proceso que vivimos eres tú, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, porque hoy podemos descansar, Señor, en tu amor. Podemos descansar en tu soberanía, Padre. Podemos descansar en tu propósito, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender y a ser sabios, Padre, a la hora de hacer un alto en medio del proceso y dar el paso que tú nos llamas a dar, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que cumple tu voluntad y tu propósito, Señor. No queremos hacer nada en nuestras fuerzas, ni en nuestra mente, ni en lo que nos parece, ni en nuestra lógica, Señor. Pero lo que nos guíe, Padre, seas tú, Señor. Sea tu palabra, Señor. Queremos ser una iglesia que responde a la vida y a los procesos según lo que dice tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Por todos los procesos que hayamos vivido, Señor, porque algo has desarrollado en esos procesos. Te damos gracias por lo que estás haciendo hoy en la vida de cada uno de nosotros. Pero te damos también gracias, Señor, por lo que sabemos que continuarás haciendo en nuestras vidas. Porque eres un Dios que empezó, continuará y terminará la buena obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you.